Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Reciban un saludo fraternal de parte de mi familia para todos ustedes allí en Los Naranjos. Quiero saludar primeramente pues a mi pastor, el hermano Jair Restrepo, la hermana Lina, Felipe, Camilo, la nena, esta familia pastoral que amamos con el corazón, que tenemos mucho que agradecerle a ellos por lo especiales que han sido con nosotros, porque aún lo siguen siendo. Queremos agradecerles de una forma muy especial a ellos por la oportunidad también que nos dan de estar con ustedes y compartir, saludar al comité de los jóvenes, de adolescentes, que hoy están pues a cargo de este precioso servicio. Y a todos ustedes, mis hermanos, a todos, desde el más chiquitico hasta el más anciano, los saludo, los queremos mucho, los extrañamos. El primer amor nunca se olvida, dice el dicho. No los podemos olvidar, los amamos mucho, muchas cosas vividas. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Quiero decirle que nos han tratado muy bien. La congregación, el pastor acá titular nos ha tratado muy bien. Ha sido una bendición estar acá, estamos contentos en la voluntad del Señor, estamos felices sirviéndole a Dios en esto tan especial que es servirle a la iglesia. Entonces, hermanos, no, una bendición poderlos saludar, o sea, por este medio, la distancia. Les amamos, de verdad que sí, les llevamos en el corazón. Y bueno, vamos a compartir un momento un pensamiento de la palabra del Señor. Quiero leer un texto bíblico que está en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 15, la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 15, que dice la palabra de la siguiente manera. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Hay un tema, un título esta noche que es inamovibles. Y parto diciendo que hay cosas que nosotros, como iglesia del Señor, como hermanos, los jóvenes, todo creyente debe tener muy claras en la vida cristiana concerniente al reino de Dios. Número 1, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, es un reino inconmovible, inamovible, es decir, no cambia, no se mueve de lugar. No, y cuando digo que no se mueve de lugar, no estoy diciendo que sea algo estático, estancado, que no avanza. No, lo que quiero decir y lo que muestra la Biblia es que no se deja mover por el sistema del mundo. El mundo no puede afectar la iglesia, no es influenciado o influenciada la iglesia por el mundo, ni mucho menos por Satanás, ni nada por el estilo. La iglesia, quiero decirles que la iglesia nunca le han temblado las rodillas, hablando como cuerpo. Siempre ha estado firme, ha crecido y sigue creciendo en medio de las adversidades, de las circunstancias. La iglesia sigue estando firme. No importa en la situación que nos encontremos, no importa en la situación que llegue, siempre la iglesia crece y avanza. Hay quienes piensan ahora en este tiempo de pandemia, de COVID-19, que la iglesia se paralizó, pero no, eso es un error. La iglesia hoy más que nunca está avanzando, la iglesia se ha desbordado, por decirlo así, por todos los medios, WhatsApp, Facebook, todo, internet, televisión. La iglesia se ha desbordado a predicar este evangelio y muchas personas son las que han llegado al conocimiento del Señor. Muchos jóvenes, personas han bajado a las aguas del bautismo reconociendo a Jesucristo como su Señor y su Dios. Hay quienes piensan de pronto que son personas que han aceptado al Señor, que por miedo, que por todo lo que está pasando. Yo no creo eso. Yo creo que estas personas que están bajando a las aguas son personas que han tenido tiempo en este momento de receso, digámoslo así, de poder pensar, de reflexionar ante la vida, las situaciones. Y he escuchado con algunos y personas que he hablado, que hemos estado dándoles estudio bíblico, ellos reflexionan y han dicho que realmente lo único que pueden tomar o la única esperanza que tiene el ser humano es el evangelio. Es Jesucristo, es la única esperanza que hay.
Por eso yo creo que las personas que están aceptando a Cristo en este momento lo están haciendo de corazón, han reflexionado, se han tomado el tiempo para pensar en todo esto que ha pasado. Entonces la iglesia no se estanca, la iglesia no le ha afectado el COVID-19, por lo contrario, la iglesia ha ido creciendo día a día, la iglesia ha ido creciendo porque es una iglesia que se mueve. Nada la puede detener, nada la puede detener. Es inconmovible ante lo externo, ante el sistema, ante todo lo que quieran imponer. Es inconmovible. Ningún ente religioso, ningún ente humano ni espiritual puede mover la iglesia. Escuche, ni la misma muerte la puede mover. La Biblia dice que las puertas del Hades, o como dice una versión, que ni la muerte misma la podrá destruir. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia tiene Señor, esta iglesia tiene Dios, y Dios es el Señor de ella, es el soberano de ella, es el esposo de ella, es la cabeza de ella. Por eso esta iglesia no para, esta iglesia va creciendo. Y vuelvo y reitero, no estamos estáticos, la iglesia se ha movido y se está moviendo porque el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo nos lleva de triunfo en triunfo y vamos caminando y estamos avanzando y proseguimos a la meta que es Cristo el Señor. Es importante que nosotros entendamos qué es la iglesia, quién es el dueño de la iglesia y que es un reino inconmovible. Tenerlo claro e inconmovible. Número 2. La doctrina que profesa esta iglesia es una doctrina inconmovible, es una doctrina inalterable. La Biblia dice que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Predicamos el Evangelio como una buena noticia que tiene el poder para salvar. Predicamos el arrepentimiento como una vida nueva, como una transformación, como un cambio de mente. Predicamos el bautismo en inmersión como el acto de obediencia y ese acto que perdona nuestros pecados. Predicamos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Predicamos la justificación donde Jesús nos hace inocentes aún cuando somos culpables, cuando creemos a ese sacrificio, cuando obedecemos a esta doctrina de Jesucristo, somos justificados por la fe. Predicamos, y me gusta esto, la unicidad de Dios, que enseña que solo hay un único y solo y soberano Dios, que se manifestó en 3 formas, 3 roles, 3 funciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como personas, sino como funciones que Dios mismo hizo, y su nombre es Jesucristo. Creemos eso, en la unicidad de Dios. Predicamos la santidad, somos una iglesia que profesa la santidad, vivimos la santidad, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso en nuestras iglesias tenemos jóvenes, personas, ancianos, adultos, señoritas que se guardan para Dios, que nos guardamos para Dios, que vivimos para Dios, que no practicamos el pecado. ¿Sabe por qué? Porque creemos en la santidad que nos dice la palabra del Señor. Qué bueno saber eso. Predicamos que Jesucristo viene a levantar, a arrebatar a su iglesia, a los santos que hemos creído en esta forma de doctrina. Pablo le dice al joven Timoteo, le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay una versión que dice: ten cuidado, Timoteo, de cómo vives, de lo que enseñas. Dice: mantente firme, inconmovible en lo que es correcto, por el bien de tu salvación y de los que te oyen. Y Pablo le dice a Tito también, le dice: pero tú, Tito, habla de acuerdo con lo que es la sana doctrina, porque vendrán tiempos donde la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino que van a querer escuchar líderes religiosos que les enseñen lo que ellos quieren oír y como ellos quieren vivir. Pero tú, Timoteo y Tito, sean sobrios. Tú, joven, sean sobrios. Seamos sobrios en esta doctrina. Tenemos la doctrina perfecta, la sana doctrina, la doctrina de Cristo. La gente se admiraba de la doctrina de Cristo, porque era una doctrina que realmente enseña lo que es la vida cristiana, enseña lo que realmente es ser cristianos.
Somos una iglesia que tiene una doctrina inalterable, inconmovible. Muchos pueden pervertir la doctrina, no sé cómo la pervertirán o de qué manera la quieren pervertir o cómo la quieran pervertir, pero la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del reino de Dios, tenemos una doctrina estricta y son de estos puntos que le acabo de mencionar. No es inalterable, no se pueden cambiar nuestros principios, no podemos cambiar, no son negociables nuestros principios bíblicos, no los podemos negociar por nada del mundo. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y la Biblia también dice que para siempre, oh Dios, permanece tu palabra. Qué bueno es saber esto, que estamos en una doctrina verdadera. Podemos decirle una doctrina perfecta. Es bueno saber eso, que nosotros como jóvenes podamos disfrutar de un mensaje verdadero en medio de tantas filosofías y ideologías mentirosas, y que podamos decir nosotros que podemos oír la sana doctrina. Eso es una bendición de parte de Dios. Y quiero, para empezar a terminar, quiero decirles a los hermanos y en especial esta noche a todos los jóvenes, que así como la iglesia de Dios es un reino inconmovible, es un reino inamovible, así como nuestra doctrina no se puede mover, no se puede cambiar, no se puede alterar, Dios quiere que nosotros, jóvenes, seamos inamovibles, que estemos firmes, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Hay una historia bíblica que me gusta mucho, ha sido demasiadamente importante para mí, edificante como enseñanza para mi vida personal, espiritual, y es la historia del hermano Daniel. Es la historia de Daniel. Daniel desde su adolescencia tomó determinación en su fe, decidió vivir para el Dios de Israel sin pensar que el mundo, que sus cosas, que una cosa, que la otra, que soy joven, que quiero experimentar. No, él decidió seguir a Dios y servir a Dios con toda su vida, con toda su alma, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todo su ser. Cuando ellos fueron llevados a Babilonia, cautivos, les querían imponer cómo tenían que vivir, querían imponerles su vida, la comida, el hablar, todo, querían imponerles todo a ellos. Todos, incluso la comida. Pero me gusta mucho lo que Daniel dice en el capítulo 1, el verso 8, cuando querían imponerle la comida del rey, que era comida sacrificada a los ídolos. Todas esas comidas o banquetes eran ofrecidos antes a deidades paganas. Y dice la Biblia en el capítulo 1, el verso 8, que Daniel propuso en su corazón. O sea, él determinó en su corazón, tenía una convicción en su corazón, estaba en su corazón inamovible y propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, sino que pidió una dieta diferente, una dieta sana para él. Y fue tanto esto, o sea, cuando Dios ve la convicción de Daniel, cuando ve que no se pudo mover ni siquiera por un plato, ni por un pernil, por nada de comida, cuando Dios ve que hay un joven que es inamovible, que está ahí parado firme en esa doctrina, Dios abre una puerta de gracia, de la gracia de Dios, y le pone gracia delante de este jefe de los eunucos. Y al final de todo este periodo dice la Biblia que ellos fueron hallados 10 veces mejores que todos los que habían pasado por este proceso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios ve que en nuestro corazón hay una convicción profunda, Dios nos abre las puertas, Dios nos da la gracia. Parece que humanamente fuéramos a quedar perjudicados, pero vemos que no. Nunca vamos a perder siempre y cuando estemos firmes, inmovibles de nuestra fe y de nuestra doctrina. Fueron hallados 10 veces mejores que todos, por la gracia del Señor. Y si miramos a Daniel, ya no desde su adolescencia, sino desde ya que era un anciano, de los mejores gobernadores del reinado del rey Darío, y la Biblia dice que Daniel era superior a todos los demás gobernantes. Es decir, desde que llegó desde adolescente,
llegó a ser cautivo, ya venía desde allá, desde su infancia, ya tenía conocimiento, porque el conocimiento es lo que genera en nosotros convicción, conocimiento que en la palabra, ya venía desde con esas convicciones profundas en su corazón. Llegó como joven, tuvo convicción ahí delante del rey, del que sea, y acá lo vemos ya en el reinado del rey Darío, que Daniel era mejor y superior a todos los gobernantes. Y ellos, esos gobernantes, le tenían envidia a Daniel y le buscaban la caída a Daniel. Pero Daniel fue hallado fiel. Dice la Biblia, Daniel fue hallado fiel y no hubo ninguna falta en él. Y todos ellos maquinaron de una manera para hacerlo caer o fracasar. Y dijeron, la única manera de hacerlo caer a Daniel es por medio de los asuntos de su fe, de su Dios. Por ese lado le vamos a dar caída a Daniel. Y sacaron un edicto donde decía que no podían adorar a ningún dios durante 30 días, es decir, una cuarentena. Nadie podía ir al culto, nadie podía ir a adorar, pero lo que ellos no sabían era que Daniel era un adorador inamovible, constante, en Jerusalén o en Babilonia, con templo o sin templo, Daniel siempre oraba a Dios, como de costumbre, como siempre lo había hecho. No le importó el edicto, Y en esos días de cuarentena donde no podía, déjeme decirlo así, reunirse, hacer culto, donde no había confraternidad, donde no había culto, donde no había nada de eso, él había determinado seguir siendo como siempre fue, un adorador y un adorador. Abrió las ventanas de su recámara, se dirigió hacia Jerusalén como de costumbre y oró a su Dios. Y ellos vieron que Daniel estaba orando, que había infringido el decreto de ese rey, ese edicto, e inmediatamente fueron por él y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey, que apreciaba a Daniel, le dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Luego el rey se fue para su palacio y se acostó y ayunó, dice la Biblia. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Hombre, cuando uno ve una persona que ama a Dios, que es constante, que es fiel, que es íntegra, qué triste de pronto verlo en cierta situación que aparentemente va a ser como fatal para él. Hasta este rey pagano tenía tristeza, apreciaba a Daniel. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, joven, a quien tú continuamente, perseverante, constante, sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué bueno es cuando podemos decir, estar en la situación que estemos, en medio de leones, pero podemos decir que ante él hemos sido inocentes, y ante todo el mundo nadie tiene nada que decir de nosotros, porque hemos sido personas o jóvenes inamovibles. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Escuche esta evangelización que hace Daniel a través de su testimonio, a través de conservar su doctrina, de estar firmes en la fe. El rey dice a todas las naciones y a todos los pueblos, lenguas que habitan en toda la tierra del entonces, dice, paz os sea multiplicada de parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás, escuche lo que les decía al inicio, jamás será destruido, porque es inamovible. Su dominio perdurará hasta el fin. Escuche, Él salva y Él libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones
Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Sabe por qué? Porque era inamovible. Vemos a un Daniel inamovible allí en Israel, en Jerusalén, pero también lo vemos aquí en Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, bajo el liderazgo de Darío y bajo el liderazgo de Ciro. Siempre fue constante, fue inamovible. No era perfecto, pero era inamovible. Tenía convicción de quién era su Dios, sabía quién era su Dios, sabía la doctrina monoteísta de quién era un Dios celoso, un Dios santo, un Dios que salva, un Dios que rescata, un Dios que ayuda. Conocía a ese Dios y eso lo hizo inamovible. Y si miramos a Ananías, Misael y Azarías, encontramos exactamente la misma actitud. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Y la orden era que todo el mundo, al escuchar el sonido de la bocina, de la flauta, el tamboril, la zampoña y todo instrumento de música, tenía que postrarse y adorar la estatua de oro, y el que no lo hiciera tenía que ser lanzado al lago de fuego. Y ellos pensaron, cuando iban a sonar todos los instrumentos y cuando fueron tocados, ellos pensaron que todo mundo se postraría ante ellos, pero lo que no sabían es que en medio de ellos habían unos jóvenes. En medio del mundo, en medio de Babilonia, habían unos jóvenes que tenían una doctrina definida en su corazón. Tenían el único Dios verdadero. Y cuando dan la orden de tocar instrumentos, cuando son tocados, todo el mundo fue cayendo rodilla tras rodilla ante la estatua. Pero a lo lejos, si acá alcanza a ver unos jóvenes, era minoría, era una reserva pequeña, era un remanente que no se doblaron, y a lo lejos pudieron ver que habían unos jóvenes parados, de pie. No les temblaban las rodillas, no cayeron de rodillas, estaban firmes delante de Dios y no delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Y cuando vieron esto, cuando se dieron cuenta de esto, cuando tocaron los instrumentos y no se arrodillaron, dieron esta noticia al rey, y Nabucodonosor dijo con ira y enojo: que los traigan. Sadrach, Mesach y Abednego fueron traídos al instante delante del rey, y les dijo: ¿es verdad, ustedes jóvenes pentecostales, que ustedes no quieren honrar a mi Dios ni la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, hay una oportunidad más para que se dobleguen, estén dispuestos, que vamos a hacer sonar los instrumentos de música y ustedes van a tener que doblegarse entre ellos, van a postrarse, y si no lo hacen, van a ser lanzados al fuego ardiendo en el horno. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Y respondieron ellos: este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué convicción tan profunda la que tienen. No les importa perder la vida. O sea, si nos salva bien Dios, bacano, elegante. Pero si no, también morimos de pie, pero fieles al Señor. No queremos ver jóvenes que se arrodillen delante del mundo. No queremos ver jóvenes que se arrodillen delante de la pornografía. Adolescentes que se dobleguen delante o se dejen llevar delante de una cosa y otra, cosas vanas, pasajeras. No, necesitamos jóvenes inamovibles, con una identidad cristiana. Nuestra identidad no debe estar basada en el mundo y su cultura. Nuestra identidad debe estar fundamentada en la palabra del Señor. No busquemos encajar en el mundo. No hagas ni hagamos lo que el mundo hace para ser aceptado, para encajar en ellos. No, necesitamos tener nuestra identidad verdadera como hijos de Dios, en la fe y en la doctrina, como jóvenes que conocemos a Jesucristo. No nos vamos a doblegar delante de ninguna estatua, ningún sistema, ni delante de nada. Solo nuestras rodillas se doblarán delante del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Necesitamos jóvenes con esas convicciones profundas, claras
inamovibles. Nabucodonosor, lleno de ira, le cambió el aspecto de su rostro contra estos jóvenes y ordenó que los lanzaran al horno de fuego, y mandó a hombres vigorosos que los entraran, y ellos fueron lanzados, y conocemos la historia que en medio de ellos había uno, y estaban sorprendidos porque habían lanzado a 3, pero había uno que estaba con ellos, y dice que era semejante al Hijo de los dioses. Qué bueno saber que en medio del fuego ahí está Dios con nosotros, guardándonos, defendiéndonos, dando la cara por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también nos hemos parado firmes y nos podemos parar firmes y dar fe de que Jesucristo es real en nuestras vidas, de que sí se puede vivir de una manera santa en medio de una generación depravada y maligna como la que estamos viviendo. El rey los manda a sacar, no huelen a humo, ni uno de sus cabellos es quemado, y él dice: bendito sea el Dios de ellos, dice este Nabucodonosor, bendito sea ese Dios que envió su ángel y los libró, a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuese su Dios. Por lo tanto, vuelve y juega el sistema de evangelización de personas que tienen convicciones y que son inamovibles. Hay un decreto que todo el pueblo, nación, lengua, que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en nada, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de ellos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Dios nos pone en alto en medio de líderes paganos y en medio de una generación corrupta. Podemos estar en alto, podemos llegar a las cúspides de cargos, de lugares, de trabajos, de universidad, podemos llegar lejos donde sea, siempre y cuando, mi querida joven, mi querido joven, nos paremos firmes frente al mundo, nos paremos firmes frente a ese sistema, siempre y cuando nuestras rodillas, nuestro corazón solamente sean para adorar a nuestro Dios. Créame que la Biblia dice que hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta es la puerta para nosotros, para los inamovibles, para una generación que no se mueve por nada del mundo. Y no que no se mueve en lo espiritual, sino que no se deja mover por lo de afuera, por lo pagano. Dios nos da esa gracia cuando damos la cara y nos paramos firmes por Él. ¿Sabe qué les da esa convicción a estos jóvenes y a todos aquellos personajes bíblicos que se pararon firmes frente a esos sistemas? El conocimiento de Dios. El Señor dice: vea, ocúpese en algo, en conocerme y en entenderme. Estamos frente a una generación que quiere sentir sensaciones, quieren experimentar, sentir sensaciones, pero Dios no quiere que solamente lo sientas. Dios quiere que tú lo conozcas profundamente. Dios quiere eso. El secreto es el conocer a Dios. Y Dios se conoce a través de la palabra y a través de las experiencias personales. Si tenemos clara nuestra doctrina, mis hermanos jóvenes, si en realidad sabemos y comprendemos lo que Dios hizo para salvarnos, este plan salvífico desde principio a fin, si alcanzamos a dimensionar quiénes somos y cuál es nuestro destino, seremos inamovibles. José fue inamovible frente al rechazo de sus hermanos, inamovible frente a la mujer egipcia, inamovible en medio de la cárcel e inamovible incluso en medio de su liderazgo como gobernador. David fue inamovible atrás de las ovejas, inamovible frente a Goliat. Sí, tuvo un momento donde se desestabilizó, cuando pecó con aquella mujer, cuando la vio, codició, la mandó a traer, mandó a matar al esposo. Básicamente todo esto sí cayó, fracasó, tuvo un tiempo de ruina espiritual, pero hay algo que es interesante. Hay algo que es interesante, que aunque pecó y falló, él conocía a Dios y sabía que era un Dios que perdonaba, un Dios que tiene misericordia, un Dios que levanta del polvo al pobre.
Y yo quiero decirle a uno de ustedes que está allá, que de pronto ha tenido un fracaso espiritual en esta semana o durante esta cuarentena, hay un Dios que todavía está en la capacidad de levantarnos. Si confiesas tu pecado, si te apartas del pecado, alcanzarás la misericordia de Dios. David sabía esto y reconoce esto y escribe el Salmo 51. Ten piedad de Dios conforme a la cantidad de tus misericordias. Lávame, límpiame con hisopo, lávame, restáurame, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vemos que David salió de esa situación y quedó más inamovible que nunca, porque Dios sí restaura. Somos inamovibles, claro que lo podemos ser. Podemos tener una falla, la podemos tener. Podemos caer, claro, nadie está exento de esto. Pero no nos podemos quedar en el suelo. No podemos quedar atrapados en el sistema, en el hábito, en el comportamiento, en el vicio. No podemos salir de ahí con la ayuda de Dios. Y seremos inamovibles. Jesús, que es el ejemplo a seguir, fue inamovible frente al imperio romano, inamovible frente a los grandes líderes religiosos, inamovible frente a la muerte, frente a Satanás y frente a todos sus demonios. Yo quiero decirle, mi querido joven, para terminar, nosotros podemos vencer. Somos una generación inamovible, lo podemos llegar a ser. Yo sé que el mundo ofrece cantidad de cosas, hay un cacharro, una venta de basura, pero eso no nos importa a nosotros. No somos de este mundo, somos la generación del cielo, somos los hijos de Dios, somos los jóvenes que hemos recibido el poder del Espíritu Santo y podemos ser más que vencedores. Pero te quiero dar un consejo en esta noche. Conozcamos a Dios, preocupémonos por conocer a Dios, por tener experiencias no emocionales sino personales con Dios, que nos marquen, que Dios nos hable a través de su Biblia, que Dios nos hable a través de su palabra, que Dios nos hable en las oraciones. No busquemos un momento de emoción, busquemos un momento de relación, un momento que trascienda nuestra vida. Es lo que necesitamos para ser inamovibles. Yo estoy seguro y yo sé que Dios tiene jóvenes en los Naranjos que son inamovibles, que lo han conocido, y yo sé que Dios va a levantar aún más jóvenes de allá y cosas grandes van a acontecer y van a pasar allá. Puede que estemos en un momento difícil, o ustedes estén en un momento difícil, puede que haya un momento espiritual difícil, sí, pero no es el fin de todo esto. Una cosa es el principio del negocio y otra cosa es el fin. La Biblia dice que el final de esta casa será más grande, será mayor que el primero. Te puedes levantar, puedes vencer, puedes consagrarte, si puedes vivir para Dios, si puedes servir a Dios, si puedes ser usado por Dios, si puedes permanecer firme ante todo el sistema religioso y diabólico del mundo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios. Conozcamos la doctrina. Sepamos que no somos cualquier iglesita de garaje. Somos la iglesia del nombre de Jesucristo. La iglesia por la cual se derramó sangre. Hubo muerte, hubo resurrección. Y la iglesia que está llena de la unción del Espíritu Santo. Yo quiero orar en este momento por cada uno de ustedes, mis jóvenes. Vamos a orar por cada uno de nosotros, para que sea Dios bendiciéndonos y ayudándonos. Yo quiero invitar a un joven allá que esté en casa, detrás de esa pantalla del televisor, del celular, del computador. No sé por lo que estás viviendo, pero quiero darte este mensaje y entregártelo en el nombre del Señor Jesús. Quiero que tú entiendas y sepas que Dios tiene un propósito con nosotros. No importa lo que has hecho hasta hoy. Puede que vengas arrastrado con pecado, eso no importa hoy. Lo que importa hoy para Dios es que tú puedes humillarte delante de Dios, reconocer tu pecado y apartarte de Él y ser un joven inamovible. Señor Jesús y Padre Celestial, estoy en tu presencia, mi Dios. Quiero pedirte de una forma especial que nos guardes, que nos bendigas, que haga de los jóvenes de los Naranjos, Señor, una generación inamovible, inconmovible, inalterable,
con una identidad no basada en el mundo ni en su cultura, sino que nuestra identidad, Señor, sea basada en la palabra tuya, Señor. Que nuestra identidad sea contigo, que nos identifiquemos contigo, Señor. Levanta, restaura, ministra, Señor. Por favor, conmueve esta juventud, Señor. Llénala del Espíritu Santo, Señor. Llénala del dominio propio, mi Dios, que puedan pararse firmes en medio de todo este sistema, de todo este mundo pagano, corrompido, pecaminoso, malo, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Señor, a cada jovencita, Señor, que ella entienda y sepa que es templo del Espíritu Santo, que vale demasiado para ti, oh Dios del cielo. Yo te ruego, mi Señor, que nos levantes, que nos bendigas, Señor, a marcar, a hacer historia, Señor, en este tiempo, como una generación que no fue movida por nadie, como una generación que no se arrodilló delante de ningún Dios, ni estatua, ni imagen, ni nada, sino que somos una generación que cae de rodillas delante de ti, delante de tu trono. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes de los Naranjos, que el Señor Jesús les bendiga. Les amo, les queremos en el nombre de Jesús. Ustedes saben que es sinceras estas palabras que les estoy diciendo. Deseo que se abran las vías para poder ir a verlos, a saludarlos y compartir un momento con todos ustedes. Los quiero mucho en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes.